hay victoria en Cristo. Dile al que tiene cerca, hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Yo no sé cuántos han estado detenidos aquí, posiblemente ninguno, posiblemente hay una persona que haya sufrido de alguna manera o de otra un tipo de persecución. Pero recordemos cómo el Señor en un momento determinado fue arrestado, ¿cierto? Jesús sabe que es estar detenido injustamente. Jesús sabe que es ir a una cárcel sin haber hecho nada. Jesús conoce el dolor de la injusticia, mis hermanos. Por eso el Señor visita las cárceles, ¿cierto? Él se mueve en las cárceles. Muchas personas se convierten en una cárcel. Dios fortalece a los que están detenidos, más sobre todo los que han ido de manera allí que injusta, de manera injusta. Y vemos cómo Él en el huerto de Getsemaní, después de haber velado, de haber querido que sus discípulos, ¿verdad?, estuviesen con Él apoyándolo, 3 de sus discípulos apoyándolo, pero sintiéndose en un momento determinado que se encontraba allí solo. No habéis podido velar, no habéis podido orar ni una hora. Sus ojos estaban cargados de sueño. Los discípulos no pudieron seguirle el paso e interceder por Jesús, que estaba triste y triste hasta la muerte. ¿Tú te imaginas esa tristeza? Yo no sé quién aquí ha estado triste hasta la muerte. Eso se le puede llamar hoy en este tiempo quizás una fuerte opresión o depresión. Amén. Oprimido y deprimido por las fuerzas de las tinieblas. Pero llegó un ángel, lo fortalece, amanece, se levanta Jesús de estar de rodillas, porque se fue 3 veces postrado de rodillas. Él se hizo la vigilia para que el Padre lo fortaleciera. Y tras la situación, hermanos, ¿quién llega ahí? Judas, a traicionarlo con un beso. Este es un proceso de dolor para el Señor. Con un beso lo traicionó, con un beso me traiciona. 30 piezas de plata que después fueron lanzadas por el mismo Judas cuando le vino el remordimiento, ¿cierto? Pero no arrepentimiento, así es remordimiento. Y el Señor empieza su proceso de dolor, su pasión, algunos le llaman la pasión de Cristo, ¿cierto? Al ser extraído de la presencia de sus discípulos, de la libertad, de poder entrar y salir a Jerusalén, a los lugares que Él estaba acostumbrado a predicar. Y allí muchos de sus discípulos evaden. Entre esos Pedro, que le niega, ¿cierto? Se mantiene ahí quien Juan, el más joven, el discípulo amado. Cuando nos vamos a la palabra en Mateo 26, 47, vamos a buscar en la palabra Mateo 26, 47. ¿Qué nos están diciendo las Escrituras? Mientras todavía hablaba, dice la palabra, y que sea Dios añadiendo bendición a esta palabra, que seamos recordando un poco lo que dice las Escrituras. En los 4 evangelios, ¿cierto?, se encuentra estos episodios del Señor, sus últimos momentos, sus últimas horas, esa condición injusta donde Él debió pasar por amor a nosotros. Parte de la sangre vertida fue en el arresto y en el juicio injusto. Su barba, ¿cierto?, arrancada, la corona de espinas, 40 azotes menos 1, y la corona no es la que nos muestran por allí, no, eso era como un casco de espinas, literal, enterrado en su cabello, era un casco, no es la coronita. La coronita lo quisieron como endulzar la situación. La realidad es que Roma usaba un casco, como si le colara, el casco que usan los motorizados, ¿verdad, mi hermana? Sí, pero incrustado, no motorizado, Pastora Amelia, los motorizados. Y el dolor, hermano, ahí botó sangre de la barba, de los azotes. La lanza en el costado, sus manos, sus pies. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Puede sentarse, mi hermana, vamos a estar meditando en la palabra.
Cuando Mateo está diciendo uno de los 12 era que Judas no hacía parte de la multitud, no era un desconocido, había sido llamado, había sido designado y había sido entrenado para liderar, para levantar a otros, para ser un apóstol del Señor. Uno de los 12 no era un desconocido, mira qué dolor, porque que a ti y a mí nos traicione alguien que no conocemos mucho, pues pueda, pero cuando es alguien que tú has levantado, que tú has favorecido, que tú has pasado tanto tiempo. Recuerden que Jesús con sus discípulos, que vivió una convivencia, valga la redundancia, estaba todo el tiempo con ellos, desayunaban, almorzaban, cenaban, ellos convivían prácticamente, navegaban, caminaban. Uno de los 12, por eso vemos entre comas haciendo la aclaración. No era el vecino por allá, no era el de la multitud escurridizo por acá, era de los 12, hacía parte de la élite de Jesús, amén, de los que lo acompañaban mañana, tarde y noche. Recordemos que él llevaba la bolsa, era el tesorero. Vamos a comprar algo, acérquense a Judas. Jesús, tenemos sed, acérquense a Judas a ver si qué hay. Mira, necesitamos esto, queremos la Coca-Cola, vayan a Judas. Necesitamos el pollo asado, consúltenle a Judas a ver cómo está el arca, ¿cierto? Si se puede o no se puede. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Judas estaba liderando parte de esa multitud que fue bendecida por el Señor, pero en este momento no para recibir del Señor unción, no para recibir del Señor un milagro, no para recibir del Señor una palabra de reino. Llegaron con espada, llegaron con palo, llegaron airados. Cuando tú tomas un palo, Dios nos guarde que ninguno de nosotros, cuando alguien levanta un palo es porque está dispuesto a dar, ¿cierto? Cuando alguien toma una espada es porque está dispuesto a dar también. Entonces ellos llegaron de parte de los que decían conocer la ley. A los tales fueron, pero ellos no le recibieron. Eran doctos en la palabra, eran doctos en la Torá, eran doctos en el rollo, conocían los profetas, habían estudiado Isaías, sabían que venía un Mesías, reconocían que venía un Mesías, pero ellos no pensaron que era Jesús. Todavía lo están esperando. Esos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, no era poca gente. Cuando Mateo dice mucha gente, yo me estoy refiriendo a un número considerable. Podrían ser más de 100 personas, ¿cierto? Cuando tú dices mucha gente, no son 2 ni 3. Y Judas estaba allí comisionado, liderando ese proyecto de arresto, juicio y muerte. Querían desaparecerlo. Siempre el enemigo, hermano, va a querer desaparecer la unción. Recuerda que Jesús, el ungido de Dios, ¿cierto? El Mesías, el designado por Dios, y la religión, porque ellos eran religiosos, ancianos del pueblo y principales sacerdotes. La religión quiere matar la unción. Diga al que está a tu lado, no te dejes acabar de la religión, no te dejes acabar de lo religioso. No dejes que la unción se seque por causa de un dogma, por causa de una tradición, por causa de la religión, porque ellos vienen a eso, a acabar con lo que huele a Cristo. Acércale al que está a tu lado, acércate, dile, tú hueles a Cristo, amén. Tú hueles a Cristo, tú hueles a Cristo, hueles a rico, hueles a Dios, hueles al Espíritu Santo de Dios, amén. Tú hueles a Cristo. Entonces la religión, por eso la religión no cabe en la iglesia del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos, hermano, el cuerpo de Cristo, y la religión le impide al Señor, en un momento dado le cierra el paso y lo quiere acabar, lo quiere matar. Por eso nosotros debemos estar centrados en la palabra, comer, estudiar, leer, para
nosotros escudriñar tenemos que estar ahí centrados en la lectura bíblica, ¿cierto? En la investigación de la palabra. Ellos dijeron, este hombre huele a unción, este hombre huele a presencia de Dios. Mira, es un peligro para nosotros. Jesucristo, un peligro para la religión. Por eso nosotros debemos renunciar a todo concepto religioso del pasado, de la tradición, de los que nos enseñaron cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, y aún si queda algo de religión en nosotros, echarlo fuera y decirlo te vas, porque esos religiosos fueron los que llegaron en pos de Jesús para acabarlo. No contaban con el plan de salvación. El enemigo pensó, aquí ya lo tengo, aquí lo acabo, pero el Señor tenía un gran plan, un gran propósito. El que le entregaba, dice el texto, les había dado señal. Es decir, ellos habían hablado en secreto. No es que esa mucha gente llegó con Judas no, fue una casualidad. No, señor, ahí no había casualidad. Ellos estaban de acuerdo. Habían planeado, así era un concilio para delinquir. Habían hecho ese acuerdo. Se habían puesto de acuerdo. Habían decidido. Y la señal, ¿cuál era? Un beso. Qué triste, ¿verdad? Un beso que es señal de amistad, de intimidad. Recuerden que en Oriente, aunque los hombres son machistas, ellos se besan entre sí, amén. Se dan 2 besos en Oriente. En Argentina también. Y en Europa también. Aquí en Colombia no, y en muchas partes de Latinoamérica no. Pero no te extrañe que tú llegues a un lugar y un hombre, Cristóbal, te quiere estampar un beso. Dice Cristóbal. Porque en Oriente son supremamente machistas, pero ellos se besan. Y no solo eso, he visto fotos de musulmanes, hermanos, con su ropa blanca y todo, tomados de la mano los 2 amigos. Y uno dice, eso aquí no se ve, tú ves a 2 hombres tomados la mano y eso queda súper mal, ¿verdad? Eso se ve súper mal. Pero no, allá no. Entonces esa señal de beso era una señal de intimidad, de coinonía. Y mira la señal que tomó. Era una traición, hermano, adrede. Esa señal de amistad era completamente falsa. Jesús sabe lo que es la traición. Jesús sabe lo que es un beso falso. Si a ti alguien en un momento dado de tu vida, alguien te ha besado falsamente, pues Jesús te entiende, amén. Jesús te comprende porque Él fue traicionado con un beso también. Si alguien te ha engañado a través de un beso, a través de un abrazo, a través de una caricia, te han mentido, te han herido, te han, hermano, tenido como si fueses algo tonto, tonta. Mira, el Señor pasó por el proceso. Por eso hay un Dios que consuela, amén. Por eso hay un Dios que restaura al que ha sido traicionado, restaura al que ha sido abandonado, restaura a aquel que en un momento dado, hermano, le han querido pisotear. Llegó un Judas a falsear un beso, a decirle con ese beso soy tu amigo, pero realmente era una señal para arrestarlo. A ese es prenderle. Esa era la señal. Qué triste que personas que se digan amigas traicionen con besos, traicionen con abrazos. Que Dios nos guarde, que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, mostremos una amistad sincera, ¿cierto? Genuina. Así estaba Judas. La condición de Judas era grave espiritualmente. Recuerden que el maligno había entrado en él. El maligno ya, Judas estaba bajo una posesión demoníaca. Pero no solamente Judas, esa multitud también. Esa mucha gente que llegó. Allí estaba Jesús. Y enseguida Jesús, ¿qué le da? Ese acercamiento. Jesús no sale corriendo. Jesús sabía. Recuerden que había estado en vigilia. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces, allí de rodillas postrados, los discípulos durmiendo, no pudieron darle el paso de oración a Jesús. Ahí botó sangre, claro, los poros se abrieron,
Agua con sangre se dice que es por un fuerte estrés. Ahí él dice que está triste y triste hasta la muerte. Sí, le estaba pasando. Cuando tú estás triste, Jesús sabe lo que es estar triste. Jesús sabe lo que es sentirse oprimido. Jesús sabe lo que es sentirse deprimido. Yo no sé quién aquí ha botado sangre por los poros, yo espero que ninguno. El exceso de cortisol que tenía este Jesús como hombre en ese momento era, hermano, a lo sumo, altísimo. Solo la vigilia, postrado, pudo el ángel llegar y tocarle para darle la fuerza. Salve maestro, imagínate, lo saluda. Esta es una salutación. Salve maestro. Estaba saludándolo y le dio su beso. Traicionero. Así le pagó Judas al Señor, que por 3 años lo había adiestrado y había compartido con él. Él tenía ideales políticos, Jesús espirituales. Judas estaba esperando a un rey que tomara a los romanos y los sacara. Jesús tenía el poder, pero él no vino a eso, amén. Él vino a traer salvación y redención, a predicar el arrepentimiento, amén. El reino de los cielos se ha acercado. Era necesario arrepentimiento. En ese momento, Judas nunca recibió el arrepentimiento y con esa muchedumbre que llegó, traicionó al Señor. Nunca vio a Jesús como ese amigo. Él fue utilizar a Jesús. Yo no sé cuántos se han sentido utilizados. Te toman, te usan y después te desechan. Adiós, luz. ¿Cómo se dice? Que te guarde el cielo. Aquí hay una hermana que está diciendo, Jesús sabe lo que es ser usado. Judas lo quiso utilizar políticamente. Cuando vio que no pudo, ahora te entrego. No, debemos mantener una línea. Ahora cada uno como ciudadano tiene su concepto, pero nosotros estamos por encima porque los principios nuestros son del reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos y Dios nos va a bendecir, hermano, quede quien quede, porque hay una promesa del Señor para con nosotros, amén. Quede quien, si tú tienes esa fe, por lo menos de pronto alguien dice, subió la gasolina al doble, sí subió, pero yo he tenido gasolina en el carro y tú en la moto, ¿cierto? Y usted ha cogido su transporte y la hermana tiene una que ni siquiera necesita gasolina, más bendecida todavía. Amén. Entonces sí tenemos que votar a conciencia por principios cristianos. Búsquese a alguien que ame a Dios, búsquese a alguien que esté conforme a la palabra, pero en el evento que quede el que le guste el brujo y el chamán, hermano, nosotros guerreamos por Colombia, nos desligamos de ese hombre, nos atamos a Jesucristo, que Dios lo juzgue a él y a los que votaron por el brujo, por el agorero y por el hechicero, porque todo el que le entrega políticamente su nación a la brujería será juzgado, y más si es un hijo de Dios. Y lo digo como profeta del Señor. Búsquese a alguien de principio que tema a Dios. Porque Dios pide cuentas por cada nación. Dios me va a pedir a mí cuentas por Colombia, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Primeramente a nosotros como hijos de Dios. Que si yo sé que el hombre le gusta el satanismo o la mujer le gusta el satanismo, ¿qué voy a hacer yo allá? Dos que no estuviesen de acuerdo no pueden estar juntos. Y eso le pasó a Judas con el Señor. No estaban de acuerdo. ¿Qué voy a hacer yo lamboneándole con mi voto a alguien que enseguida va a levantar altares al diablo? Por favor. Entonces, esto le pasó al Señor. Había uno que era hijo de perdición y estaba dentro del plan de salvación. ¿Qué va a decir mi hermana? Gracias a Dios, muchos no nos... Claro. Así es, Dios ha hecho lo que...
Judas se sentía presionado, quería cambio político. Jesús no vino a eso. Él no iba a ir contra Roma, no estaba en contra en los planes de Dios en ese momento exterminar a Roma. Aún los romanos más adelante queman a Jerusalén, años 70 después de Cristo. Queman a Jerusalén, queman el templo. Pero este Judas, como estaba mal, hermano, no tenía discernimiento, no tenía revelación, se sintió frustrado. Jesús está a la diestra del Padre y los hijos de Dios trate de ocupar el puesto de Jesús a la diestra del Padre. Amén. Salve, maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Con un beso traiciona al maestro. ¿Te han traicionado? Respira profundo en esta hora y permite que el Señor te consuele. Amén. Permite que el Señor alivie todo dolor, toda cicatriz, aún si esa cicatriz sigue abierta, sigue sangrando allí. Dile, Jesús, sáname en esta hora. Sáname, Jesús. Él sabe, Él conoce el dolor. ¿Qué le dice Jesús? Amigo. ¿Qué calibre de palabra? Amigo. Eso era para que este Judas se quedara como, perplejo. Tuviera un tiempo de arrepentimiento, de entender el grado en que el Señor le tenía. Amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Era para que Judas tirara esa plata y saliera corriendo con el Señor. Tenía todavía chance. Amigo, ¿qué vienes? Se acercaron, dice la palabra, y lo tomaron preso, lo detuvieron. Y sabemos la situación ahí, el que extendió la mano saca la espada. ¿Y quién fue ese? Pedro, lo dice en otros evangelios. Pedro era explosivo. Pedro después, hermano, a pesar de que lo niega más adelante, cuando ya está en el juicio del Señor, él era un hombre que estaba dispuesto a todo y bajo esa explosión, esa adrenalina, él corta al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué hace? Le quita la oreja. Malco, era Malco. Entonces Jesús le dice, vuelve. Mira, el Señor estaba dispuesto a morir por ti, por mí. En un momento de traición, en un momento de dolor, ¿sabes en quién pensaba Jesús? Pensaba en ti, pensaba en mí. Estaba pensando en la humanidad. Aún pensó en el alma de Judas, que le dice, amigo, amigo. Pedro explota y dice, bueno, aquí a lo que sea por Jesús. Para este muchacho, Malco, siendo el siervo del sumo sacerdote, era el aprendiz de un sumo sacerdote. Pero estas personas, siendo hermanos, parte de este equipo del sumo sacerdote, no podían tener, hermano, ninguna magulladura. Ninguna. No podían faltarle una oreja. No podían tener cojo, ni tuerto, ni la nariz cortada. No podían tener un defecto. Quizás un corte una vez que se cicatrizara volvía, pero es que si le quitaban la oreja, él perdía el privilegio. Totalmente iba a perder el privilegio de ser ese muchacho que se estaba adiestrando al lado del sumo sacerdote. Y aún ahí, el Señor tiene misericordia. Aún ahí, Él exhorta a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todos, claro. Lo que siembras, recoges. No, que porque ahora que se está viendo tanta juventud tomando arma y matando aquí, extorsionando allá, nada justifica la delincuencia, nada justifica el sicariato, nada justifica la extorsión, nada justifica irse a un monte a matar y a rematar por allá, nada lo justifica. Jesús lo dice, todos los que tomen espada a espada perecerán.
Yo vi a un joven, Westcott, él no es cristiano, es un muchacho simpatizante. Y él lo dice abiertamente, yo decidí trabajar. Vengo de abajo. Pude haber sido un delincuente, pero tomé una decisión. Y fue una decisión sabia. Decidí trabajar. Decidí hacer mi proyecto de vida. Y ese niño hoy en día es un ejemplo para los jóvenes. Aún bastante moderno en su apariencia, pero él decidió no ser un delincuente. Él decidió no ser un extorsionista, no ser un sicario, no ser un narcotraficante. Fue una decisión. Y el Señor en ese momento le exhorta, Padre, mira, el que toma espada, espada perecerá. Aquí lo estamos viendo en Barranquilla. ¿Cuántos jóvenes no están muriendo? Desafortunadamente casi a diario, porque han tomado espada. Y espada perecerá. ¿Acaso pienso que no puedo ahora orar a mi Padre que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Me diciendo, Pedro, otra vez metiéndote. Deja que sucedan las cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Quién prendió? ¿Quién prendió a Jesús? La multitud. Por eso es que la multitud no se puede quedar siendo multitud. La multitud tiene que disipularse. Porque si no, una y otra vez va a estar pisoteando la sangre de Cristo, una y otra vez va a estar crucificando a Cristo, una y otra vez va a estar entregando a Cristo. Porque a ellos fueron a los que Él les predicaba, a los que vieron milagros, leprosos que vieron sanidades, ciegos que vieron sanidades, esos que Él alimentó con penes y con panes, y con peces. La palabra como que quedó por ahí rondando, la reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Con panes y con peces. La reprendemos, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y no me prendisteis. ¿Por qué cuando Él hacía milagros no lo prendieron? La multitud también le gusta usar. La multitud le gusta la unción, pero después se levanta contra la unción. La multitud, hermano, tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que ayunar, tiene que vigilar, tiene que buscar al Señor. Amén, pura emoción. En ese momento fueron tomados por los principales, usados. Esa multitud, hermano, va donde va Vicente. ¿A dónde va Vicente? Esa multitud no tiene norte. Pero tú y yo sí tenemos norte. Nuestro norte es Jesucristo. ¿Por qué no me prendieron? Mira, hubo un cuestionamiento. Claro, cuando yo enseñaba, cuando Él enseñaba, hacía milagros. Cuando Él enseñaba, el cojo se levantaba a caminar. El ciego veía. El leproso era sanado. Por eso la multitud, mira, si tú dices, no, yo sí voy. Ah, porque va Vicente. No, tú vas porque eres un hijo de Dios, lavado. Tú vienes porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, lavada por la sangre de Cristo. Amén. Y hay poder en su sangre, ¿cierto? Él decía, se tiene que cumplir la escritura. Aún así, pero Él los cuestionó. La multitud va a ser cuestionada por el Señor. La multitud a veces se acerca a un culto y lanzan una palabra y dice, ay, parece que le contaron mi vida. Porque la multitud va a ser cuestionada por Jesús. Aquí los estaba cuestionando el Señor. La multitud en un momento determinado, hermanos, va a hacer cosas que no convienen para ellos mismos. Porque aún la palabra profética había de cumplirse. Pero esas personas que tomaron al Señor, esa generación, la sangre de Cristo vino sobre ellos. Amén. Llegó ¿qué? Un proceso de juicio. Y por eso el Señor los confronta. Cada vez que nosotros seamos confrontados con la palabra,
preguntémonos, ¿será que estoy siendo parte de la multitud todavía? Y si estamos allá, no, Señor, yo soy un discípulo, una discípula tuya, amén. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras y los profetas, amén. Entonces, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Qué dice ahí? Ellos todavía no tenían al Espíritu Santo, no habían recibido la promesa y se nota. Cuando tú veas un problema en la congregación y tú quieres, no, yo es que yo me voy de aquí, es que más rápido que ya. Es que no, hasta aquí contaron conmigo. Es que yo salgo corriendo de aquí. Muchas veces, hermano, es que nos falta el nivel del Espíritu. Porque los discípulos vieron que la situación se tornó color de hormiga y paticas, ¿para qué te tengo? Dejándole huyeron. Y ni siquiera aquí dice que Juan se quedó en ese momento del arresto. Todos los discípulos dejándole huyeron. Todos, hermanos. En la crucifixión Juan estaba con María, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero en el momento del arresto, espada, palos. Pedro saca la espada y el Señor lo exhorta. Mira, salieron corriendo. Se fueron, hermano. Se pusieron, no tenían la llenura del Espíritu todavía, no eran templo del Espíritu Santo. Ahora, tú y yo no tenemos excusa. Dile al que está a tu lado, tú no tienes excusa. ¿Y por qué, pastora? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando las cosas se pongan fuertes en la congregación, ¿qué vamos a hacer? ¿Salir corriendo? No, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a redoblar la oración. Si tenemos que exhortar, exhortamos. Vamos a buscar, ¿verdad? Ese concilio con el Señor, esa unidad con el Señor para que la obra salga adelante. Vamos a predicar más. Buscamos ese consenso. Bueno, como le pasó a Jonás en un momento dado que estaba allí, que hicieron los marineros. Bueno, vamos a echar suerte a ver quién es aquí el que está en desobediencia. En los tiempos de Josué, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nos fue mal en Jai? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pudimos tomar la ciudad? Que revele Dios quién es el desobediente. Tomaron el manto babilónico, tomaron el oro, ¿cierto? Cosas que no convenía. Igual, pero no es para salir corriendo porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. No, hermano, si Dios te confirmó, te habló, te ungió, te entregó un cargo, no huyas con los problemas, solo que el mismo Dios te hable. Pero si Dios no te habló por el problema, vas a salir corriendo. No, el Espíritu que te entregó la bendición te ayuda a sostenerla. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te ayuda a sostenerla. Los que prendieron a Jesús, dice el texto, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, gente que conocía la palabra. Pedro huyó. Después de cortar orejas, después de ver el milagro de colocarle la oreja a Malco, Pedro le seguía de lejos, de lejos. Cuando no tenemos todavía la promesa, ya nosotros la tenemos como iglesia, que es el Espíritu Santo. Pueden apagar ese aire ya estamos terminando, ahorita hacemos los clamores y cerramos. Hermano, seguimos a Jesús de lejos. Hace frío, yo también apagué este abanico. Seguimos a Jesús de lejos, de lejito. Ahorita la pastora Amelia en la prédica lo decía, de lejito, como para no comprometer. Desde aquí lo veo. Un domingo sí y de pronto 2 no. Otro por acá, pero cuando ya tú te quieres acercar, es porque tienes esa hambre y sed de la palabra. Pedro todavía no tenía la llenura del Espíritu Santo. Después vemos un Pedro, después de aposento alto, avivado, predicaba 5,000 convertidos, 3,000 convertidos, ¿cierto? Predicando. Pero antes seguía de lejos allí. Estaba de lejos. Hay hermanos que todavía están siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué debemos hacer? Orar, clamar por esa llenura del Espíritu Santo. Y ahí estaban esos doctores de la ley,
principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio. ¿Y qué hacían? Estaban buscando quién acusaba falsamente al Señor. ¿A cuántos les han vituperado? Yo sé lo que es un vituperio. ¿A cuántos se han levantado diciendo mentiras contra ustedes? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Acá hay otro levantado. Hay varias manos por ahí diciendo ajú, ajú. Sin decir nada, pero entre más años, hermano, como que más vituperio hemos visto, ¿cierto? Amén. Claro, pero mira la situación, estos hombres que eran doctores de la ley buscando quién vituperaba al Señor, falsos testimonios, quién levantaba una mentira contra el Señor para llevarlo a la cruz, a la muerte. Esto hacía parte del plan de salvación. Pero aún así hay de ellos, ¿cierto? Hay de ellos que hicieron esto con el Señor. Realmente la gente sabía que Jesús era íntegro. No había pecado jamás, no había pecado en él. Por eso dice el texto, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos. Ellos buscaban y les costó. No lo encontraron a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque es que el Señor no tenía tacha alguna. Es ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y para poder quitar ese pecado debe ser un cordero sin ninguna tacha, sin ninguna magulladura. En este caso Jesús sin ningún pecado. Pero encontraron 2 que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Fue cierto, pero él estaba hablando en el plano espiritual. En el plano espiritual, obviamente ellos no entendían, estaban completamente cegados. Ahí estaba el proceso. Levantándose el sumo sacerdote le dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Era un juicio ilegal además. Él no podía ser juzgado en esa temporada. No debió ir a juicio. No estaban ni siquiera conforme a la ley de ellos mismos. Jesús sabe lo que es la injusticia completamente. ¿Te han cometido injusticia? Respira profundo y di gracias, Señor, porque me consuelas, me levantas y me ayudas. ¿Qué hacía Jesús? Por eso la palabra dice en Isaías que como cordero fue llevado al matadero y él no abrió su boca, porque Jesús callaba. Ahorita el hermano nos hizo el favor de colocarnos, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua, ayúdame. Jesús, mira, imitadores de Cristo, Jesús callaba ante la injusticia, ante el vituperio, ante la traición, ante el dolor, callaba. Y a nosotros medios nos quieren hacer algo y se nos quiere soltar enseguida la lengua, pero aprendemos de Jesús. Callaba obedientemente al Padre. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús ahí responde, tú lo has dicho. Sí, no lo estaban diciendo ellos. Y ya Jesús estaba profetizando su ascensión. Lo verás sentado a la diestra, es decir, a la derecha del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes. Yo no estoy tocando el tema, la palabra está hablando. Y allá la hermana está haciendo su conclusión, ¿cierto? Raro, amén. Y sentando a la diestra del poder de Dios, viniendo ¿qué? En las nubes del cielo. Bueno, pide al Señor revelación en eso. Entonces el sumo sacerdote rasga su vestido. Mira la rabia de este hombre. Las vestiduras del sumo sacerdote eran santas, sagradas, lino fino, blanco resplandeciente. No era cualquier trapito por ahí. Tenían un costo enorme, enorme, hermano. Y este hombre que hace rasgó su vestidura de la ira que tenía. Ha blasfemado, era el mismo enemigo tomando a este hombre, llamando a Jesús blasfemo.
Y quizás muchas veces alguien te ha dicho, tú no dices la verdad, pero tú sabes que sí la estás diciendo porque la verdad es Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie nos puede mover de allí, amén. Nadie nos puede quitar esa verdad. Y lo cuestionaban, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Es aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y ahí entonces ya viene, ¿cierto?, la sentencia que para ellos, ¿qué os parece? Es reo de muerte. Reo de muerte. Qué juicio tan flash, inapropiado en tiempo también. No debía haber juicio en ese momento. Ya lo sentenciaron. Le escupieron. Empezaron a maltratarlo, empezó la tortura. Jesús fue torturado. Dios guarde, no sé si algún hermano ha sufrido golpes injustos, violencia intrafamiliar. Quizás no te han pegado física, pero sí emocionalmente te han golpeado. Y quizás te han golpeado emocional y físicamente también. Jesús sabe lo que es eso. Por eso Él venda las heridas. Por eso Él restaura. Empieza la tortura para Jesús. Le escupen en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Empieza allí ya a hacerse la pérdida de sangre. Empiezan a burlarse de Jesús. El mundo se burla de Jesús. El mundo muchas veces se burla de nosotros. Pero nosotros tenemos la promesa de la Jerusalén eterna, ¿cierto? Calles de oro y mar de cristal. Ellos no tienen nada. Acompañar al enemigo al lago de fuego, si no se arrepienten. Por eso debemos pedir misericordia y orar por arrepentimiento, porque el mundo se burla de Cristo. Ciudades como Río de Janeiro, haciendo allí carnavales burlándose del Señor. Que Dios tenga misericordia de todas esas ciudades y de todas esas personas. Aún en Barranquilla. Recuerdo una vez trajeron a una cara de satánica paseándola allá por la Plaza de la Paz y todo eso. Jehová reprenda al enemigo. En Bogotá igualmente. Dios tenga misericordia de cada nación. Y ellos le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién? Quería mofándose de los dones, de los ministerios. Jesús tenía todos los dones en Él, obviamente, todos los ministerios en Él. ¿Y qué hacía Pedro? Fuera, en el patio. De pronto Jesús, ¿qué hubiese querido Jesús en ese momento? ¿Quién me dice? De pronto verlos. Yo pienso que Jesús quería que ellos oraran. Él le hubiese gustado que sus discípulos se unieran a orar por Él. Porque Él ya les había reclamado, no habéis podido velar ni una hora, no habéis podido entrar en esa oración ni una hora. Pero no, ellos estaban movidos por la carne, recordemos, todavía no había llegado la promesa, y ahí se pillan, podríamos decir, a Pedro. Se le acercó una criada, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y él dice, no. Otros evangelios empiezan a decir, él empezó a hablar de manera diferente porque él hablaba ya como Jesús. Y vino y tomó la jerga de pescador, que no se pareciera a Jesús. Y él lo negó. No sé lo que dices. Ahí estaba el proceso, ¿cierto? Otra vez están ahí señalándole. ¿Y qué hace? Vuelve y lo niega. Y después vuelve otra vez y lo niega. Otra vez descubierto, otra vez negando. Y dice ahí que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En Jerusalén no estaban permitidos ni gallos ni gallinas. Así que para aclarar, en el momento del arresto y juicio del Señor, no es nada dijo, kikiriki. No. El gallo era como un vigía,
un vigilante que estaba anunciando las horas ya listas antes del amanecer. Se le decía gallo, para cambio de turno. Amén, para el cambio de turno de diferentes guardas. Ese era el gallo. No era el kikiriki. En Jerusalén no estaba permitido tener gallitos, ni gallos, no estaba permitido dentro de Jerusalén tener gallo. Mira que en la Biblia no dice, y llevaron un pollito al sacerdote, una tórtola, pero pollito, no, ni gallo ni gallina, ni nada, calibraza no cabía allí. Ahora sí, porque estamos bajo la gracia. Ahora sí. Pero entonces, para aclarar, ¿cierto? Era un hombre. El que cantó, el que tocó, el que dio la sirena era un hombre. Y ahí Pedro se acuerda de las palabras del Señor. Y hasta ahí vamos a dejarlo, ¿cierto? Cuando el Señor le decía que le iba a negar 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo lloró? Amargamente. Amargamente. Ese fue un episodio del arresto y juicio del Señor. Tú también quizás has llorado algún día amargamente. Quizás alguien ha negado al Señor en estos días. Qué bueno que estamos bajo el corazón de gracia y de misericordia para llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname si un día te he negado. Tú eres cristiana, pero tú te congregas. Espérate y escondo la Biblia por aquí. Eso es negar a Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, saliendo fuera, Pedro siente arrepentimiento, pero también vergüenza con el Señor, y es cuando se va a su anterior vida. Va a pescar nuevamente. Dice, y eso que ya estaba profetizado, el mismo Señor le había dicho que Él iba a resucitar, pero ya no estaban creyéndolo. Y se va, después de llorar amargamente. Que hoy, a través de esta reunión especial que hemos tenido, nos acerquemos más a Jesús. Amemos más a Jesús. Nos entreguemos más al Señor. Valoremos la sangre de Cristo. Podamos abrazar al Señor cada día y decirle a nuestro Dios, Señor, gracias por esa sangre vertida en el Calvario. Dile, Señor, gracias.